Este SUV recorre hasta 1105 kilómetros con un solo tanque de combustible, o sea, hasta 11 horas de viaje en carretera sin tener que detenerte a repostar gasolina. Además, tiene una batería para funcionar como vehículo 100% eléctrico por más de 100 kilómetros para tu uso en ciudad y lo puedes recargar enchufado en tu cochera en la noche mientras duermes. Tomando en cuenta que la electricidad es más barata que la gasolina, con BYD Song tienes lo mejor de ambos casos, una SUV eléctrica para ciudad y un híbrido para viajes largos. Por fuera hay bastantes cosas que están sucediendo. Primero, la marca dice que es un diseño de frente inspirado en la fluidez del océano, en el agua o en el viento o en alguno de los elementos. Pero personalmente no puedo evitar verlo y pensar que se ve ultra moderno y como futurista. Además que el ángulo del cofre le ayuda a mejorar mucho la aerodinámica y la autonomía. Tenemos luces LED de conducción diurna aquí y acá abajito también, así como estas bonitas líneas que van de lado a lado en la parrilla y de por este lado. El aro metálico de la rueda es de 19 pulgadas, aunque no lo parezca, mientras que la goma, la suela o el hule es de 235 por 50, lo cual le da este perfil medio o medio bajo que le permite mejor precisión a la hora de tomar las curvas. Un detalle que aprecio bastante es esta línea de polímero que se extiende desde los guardafangos por la parte inferior del vehículo y hasta atrás, porque esa línea de polímero permite protegerlo más contra la corrosión, el lodo y ese tipo de cosas. Ahora, cuando la vemos de lado, aquí no parece tan grande, pero jolines, que me llega casi a la altura del ojo. Es una camioneta alta. Los vidrios traseros son tintados, mientras que los delanteros son un poco más transparentes. Tenemos barras portaequipaje en el techo, pero la pregunta que muchas personas se hacen es ¿cuánto le cabe atrás? Presionamos la gomita. La apertura es completamente eléctrica, automática. Aquí tenemos una cubierta de privacidad retráctil. Varias cosas que quiero mostrarte. Primero, hay un subwoofer aquí para los graves. Segundo, aquí abajo no hay llanta de refacción. Hay una bomba de aire eléctrica y un fluido sellador para las llantas en caso de que se pinche. Por este lado tenemos la cabecilla del cargador. Y en cuanto al espacio, bueno, ya se la saben, en este canal hacemos la prueba completa. La pierna se estira. Al lado de mi hombro también queda muy buen espacio. Sin embargo, sí me llega como a la 100 la altura de la cajuela. Hay cierre eléctrico por aquí. Presionamos. Nos acomodamos. Buena profundidad longitudinal. Todo este espacio entre mi hombro y la puerta trasera. Y las piernas van como ya en un ángulo la rodilla, pero de nuevo el espacio sigue estando muy generoso. Mientras que la ventanita aquí atrás le da mucha onda. Sí, el espacio está bastante generoso, muy competitivo dentro de lo que hay en el mercado. No diría que es la cajuela más grande del segmento, pero sí diría que está en el top 3 o en el top 5 y se defiende muy bien. Ahora, ¿qué tal el espacio de los asientos traseros? Bueno, entra la pierna, entra la cadera y la cabeza casi no la tengo que agachar. Vibra muy bien. La apertura de la puerta es enorme. Y la comodidad es soberana, regia, espléndida. Mi brazo no alcanza a llegar al otro lado, tengo que estirarme si quisiera abrazar a la pareja aquí. Así que este ancho adicional ayuda muchísimo a que los pasajeros vayamos cómodos en la parte trasera. Espacio de rodilla muy generoso, par de ventilas de aire acondicionado, 2 puertos USB, una ranura de carga y el piso es completamente plano. Los vidrios tintados realmente ayudan a que el sol no te queme. Iluminación ambiental es en LED. Los asientos traseros se sienten muy suavecitos en los materiales de mucha calidad en piel sintética. Son cóncavos, curvos, bitono con acentos naranja muy bonitos. Materiales suaves en el descansabrazos, materiales suaves en la moldura de la puerta. En general, mucho nivel, mucho lujo. Además hay un detalle sobre su puerto de carga y esas cosas que mejor le pido a mi brother. ¿Qué tal, Ricardo? De Motor Pasión. ¿Es un cargador de tipo GBT? LGBT. No, es un GBT. Quiere decir que es un cargador mejor conocido como de tipo chino. Esto es bueno y malo. Bueno porque la marca ya lo está estandarizando en México. Malo porque prácticamente no hay una red de carga suficiente para momento. Sí, pero también hay adaptadores, ¿correcto? Claro, así es. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse y para qué rayos me sirve el adaptador que viene incluido? Pues tarda aproximadamente 6 horas. Esto aunado al adaptador que ya viene con la camioneta. ¿Para qué nos sirve este adaptador? Como la red de carga en México no está tan avanzada, por eso es que este tipo de vehículos aún siguen teniendo este cargador GBT y con ese adaptador al lugar que vayas lo vas a poder cargar. Pero ¿qué tal el espacio
para el piloto en los asientos de adelante. Bueno, subimos la pierna, fácil. Entre la cadera, fácil también, y el asiento ya se siente desde aquí suavecito. Agachamos un poquito la cabeza, ¿sí? Me gustan mucho los asientos en una sola pieza. Yo soy súper fan de los asientos en una sola pieza. Siento que estéticamente se ve mucho más bonito. Las costuras naranja le dan muchísima onda, igual que los bordecitos. Una bahía de carga gigantesca, 2 portavasos, la palanca de cambios, parking, reversa, neutral, drive, y por acá tenemos los modos de manejo. Hay modo eco, normal, sport, nieve, doble bahía de carga inalámbrica para celulares, ventilas de aire acondicionado y la famosísima pantalla de BYD. Yo voy a hacerle el unboxing. Chequen esto. ¿Qué tal? Esta es una interfaz gigantesca, casi como de tablet. Hay Android Auto, hay Apple CarPlay, asistente de BYD, álbum, navegación, vehículo. Además, si nunca te has subido un BYD, las pantallas hacen esto. Está súper padre. Control de velocidad crucero de este lado, asistentes avanzadas de 360 grados, sensores, radares, y con este botón también volteamos la pantalla. Vidrios eléctricos, espejos eléctricos, un diseño muy elegante. Techo panorámico precioso, fila trasera de asientos enorme. Estoy con mi brother Lalo, de Centro Dinámico Pegaso. Él es un piloto experto, no como yo. ¿Estoy en la posición correcta, maestro piloto? Totalmente. Además hay heads-up display, ustedes no lo ven, pero aquí en el parabrisas puedo ver la información ahí que se está proyectando. Pues vamos a ir todos a la misma Mira, velocidad. ponemos cámara acá. Tenemos que recordar que Song es impulsado por los motores eléctricos, y el motor de combustión lo que hace es proveer energía eléctrica adicional mediante un generador para esas situaciones de más demanda, como ahorita que estoy acelerando a fondo. Se maneja como un SUV grandioso, mucha parsimonia, buena suavidad. La programación de la curva del acelerador está más orientada al confort en vez de a una respuesta explosiva, pero la mayoría de familias no necesita aceleración explosiva. La suspensión totalmente puesta a punto para la comodidad, y se ve que las curvas las va a poder tomar bien a 120, 130 kilómetros por hora en la autopista sin problemas. Bien. Es suave, tiene un manejo mucho más placentero de lo que esperaba. La insonorización es buenísima, no escuchas el golpeteo del viento por la buena aerodinámica, pero también casi no se escucha el sonido de rodamiento de las llantas. O sea, la insonorización es de coche premium, y los acabados, los materiales, la calidad, la ingeniería es de primer nivel. Tendría yo una de estas híbridas. Si solo fuera a haber un coche en mi cochera, sí, me iría por el modelo híbrido, por el BYD Song. Pónganse al volante de uno, vayan a hacer la prueba de manejo, es lo único que les digo. Sería un pecado irme de esta pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde también corre la Fórmula 1, sin ponerme al volante y conducir un auto deportivo. Pero para mi suerte, sí había uno disponible, y no cualquier auto deportivo. No señor, este es una joya muy especial. Estamos a bordo del BYD Seal, este es el deportivo de la marca. Este me encanta, absolutamente me encanta, pero yo no tendría uno de estos porque yo necesito un SUV, algo con más altura y más espacio para cargar el paramotor y otras cosas. Pero sí tendría uno de estos si quisiera viajar mucho en carretera y disfrutar las sensaciones intensas de un auto que le puede pegar un arrastrón a los premium europeos. Siempre me ha gustado de BYD la calidad, tanto en ensambles, materiales, ingeniería, la motorización y la batería, que es la más segura, la puedes atravesar, no se incendia, entonces esa prueba de incendio por ese lado. La aceleración es muy buena. Tenemos una curva larga a la derecha. Entramos y me voy a mantener pegado al Apex porque estos señores hicieron late Apex. A mí me gusta hacer un early Apex, pero ya es cuestión de cada quien. Y aquí entramos. Me encanta la suspensión firme, completamente deportiva. Se prenden las luces de emergencia cuando frenas intenso. Vámonos. Me gusta mucho cómo rechinan las llantitas, porque cuando la llanta rechina quiere decir que te estás agarrando con todo. Mordemos el lavadero, aceleramos fondo. Frenen fuerte, línea recta, ya que tenemos ancha. Y este es un late Apex. Ya alcanzamos a los que iban atrás. Ahí están pasando por un lado. Carnal, ¿cómo lo sientes de copiloto? Bueno, de parte de copiloto, ¿cómo siento el BYD Seal? La verdad lo siento súper cómodo, me encanta. Uno son los acabados. ¿Sientes acabados estilo vinil o a lo mejor son piel? Mal estoy informado. O piel sintética le llaman ahora, sí. Y podrías imaginarte que al ser coche eléctrico no te va a dar un manejo tan sport, dinámico, y creo que estoy completamente equivocado. Es algo increíble sentir la tracción automática eléctrica. El arranque es algo que me
verdad me vuela la cabeza, no sé. Sí, me quedo con ganas de darle más duro, pero tenemos que mantener ciertos parámetros en esta pista porque venimos manejando pues con todo un grupo de otros conductores y otros vehículos, pero este es el superdeportivo de la marca, el mero sabor ranchero. ¿Cómo va uno de copiloto en el BYD Seal? Va comodísimo porque los asientos son deportivos en una sola pieza. Tienen soporte acá arriba para los hombros, acá abajo para los costados. Atrás también es enorme, va mi brother. ¿Cuánto mides ahí atrás? 1.76. Y mira que va a sus anchas. ¿Qué tal lo sientes, carnal Mesús? En verdad me impresiona mucho BYD. Creo que han tomado pasos gigantes en cuestión de calidad, de deportividad, de diseño. En verdad es una marca, vean cómo se sienten las curvas, increíble. Llegó para quedarse. Sí, no hay manera de que no la haga en el país porque traen gran producto. Esta va a ser la marca que va a despuntar fuerte este año. Creo yo, de las marcas que más están proponiendo en cuestión de diseño, son las chinas. Cada vez más coches que me llaman más la atención y me gustan más y son marcas chinas. Va a estar interesante la competencia. Y justamente las marcas chinas vienen a subir el nivel y obligar a todos los demás fabricantes a entregar más tecnología, más seguridad, más propuesta en cada uno de sus autos por tu dinero.